polvo. Es un gran analista y es un gran periodista, pero él insiste en dedicarse a la política. Y cuando uno ve la facilidad con que le salta la térmica al presidente y discute por redes, insulta incluso a gobernadores, a legisladores, yo no lo entiendo, no lo haría, pero el señor que está aquí conmigo lo suele insultar en redes sociales al presidente. Y lo más llamativo es que es el mismo presidente que tiene la térmica sensible, a él nunca le contesta nada. ¿Por qué insultas al presidente? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Lo insulto porque se lo merece. Porque alguien que genera... ¿No es traer más violencia a la violencia verbal de Milei? No, porque nosotros somos las víctimas. Con lo cual lo nuestro es defensivo y lo de él es agresivo. Alguien que utiliza el poder en contra de la patria de los argentinos, que desmembra a la sociedad, que siente satisfacción en ser representante de un gobierno de ocupación, que destroza los cimientos de la patria Bueno, pero ganó las elecciones. Sí, las elecciones... Tiene legitimidad de origen. Sí, eso creo que lo expliqué y lo repito por las dudas. Tiene como fundamento el efecto Roldana, que es una explicación muy simple que cualquiera puede entender. Cuando un media cuchara entra en una obra en construcción, le dicen que vas a poner la roldana en el último piso, le dicen que es un palo con una ruedita, pasá la soga, a tal balde que está abajo, y después tenés tracción a sangre, o atale algo pesado, una bolsa de cemento o algo, la tirás, peso más velocidad, la misma velocidad que tiene la bolsa cuando cae, hace que el balde suba. Macri y Milei son producto de una bolsa muy pesada en caída que se llamó Cristina Kirchner. El deterioro del peronismo. Con lo cual, el conjunto de esa bolsa pesada en caída, el yate de Insaurralde, ¿no? O sea, la caída subió dos baldes muy livianos que son esta catástrofe argentina, se llaman Mauricio Macri y se llama Javier Milei. Con lo cual, la legitimidad de origen está basada en el odio A. Y cuando se construye un proyecto basado en el odio, termina mal. Porque no hay absolutamente nada atrás de este plan de saqueo. Es simplemente un plan de saqueo. Pero tiene ganadores y perdedores. Los únicos perdedores son los que hoy duermen en la calle, las familias que perdieron el trabajo, los chicos que no tienen colegio, los enfermos que no tienen hospitales, la gente que no tiene remedios oncológicos. La sociedad pierde. Porque acá hay algo que nadie se anima a decir, Rolo, y hay que decirlo en voz alta. La Argentina está en default. Este misterio delirante de que este chico sabe algo de economía es un bruto, es un animal en materia económica, es una bestia. Pero vos lo conoces bien. Por eso, es un bruto, un animal y una bestia. Hay archivos tuyos con él. Con él y casi con te Diego diría Sarmiento. tanto como cuando venía acá a América. Sí, sí. Bueno, él llevó algunos años antes de que él pisara América haciendo notas con él, por lo cual se compensó en los últimos tiempos cuando yo dejé de tratarlo. Pero yo sé que es una bestia bruta en materia económica. Su vacío intelectual se lo llenaba Giacomini, en materia Diego de... Giacomini, con quien escribió varios libros. 4. Después de esos 4 libros... O sea, Giacomini es... técnicamente el que sabe. Superior. Sí, infinitamente superior. Bueno, por algo él era asistente de Giacomini en la cátedra de la UBA. Eso Sí. lo contaste vos. Y a donar. Porque la UBA no le pagó un sueldo. O sea, Giacomini dijo, lo puedo traer, me asiste. El 5.º libro tiene 5 denuncias de plagio. Y el 6.º que está anunciando, y para el cual dice que va a ir al Luna Park, lo sacaron de circulación en España, Editorial Planeta, porque mintió en su currículum vitae. O sea, dio datos falsos de sí mismo. Bueno, eso es porque está psiquiátrico. Se había recibido de la UBA. Y que tenía un posgrado en una universidad inexistente, que directamente no existe. En Narnia dice que se graduó. Pero todo esto tiene atrás un complejo sistema de saqueo que se está llevando adelante en la Argentina, que tiene que ver con el remate de los bienes de la Argentina de la clase media. Las clases más postergadas empiezan a caer en la indigencia y la clase media empieza a ser confiscada. Yo anuncié al principio de este gobierno que les iban a saquear los ahorros. Ahora les anuncio la confiscación. Se van a quedar con su casa, con sus autos, con su pequeña chacra. Viene la etapa de la liquidación. ¿Cómo? Porque la Argentina está defolteada y este gobierno lo que ha intentado es contraer nuevas deudas, sin éxito,
y tampoco van a conseguir plata. Bueno, porque esto es raro. Pese al discurso hipercapitalista de Milei, Sí. nadie quiere invertir plata. Los amigos que lo abrazan y lo saludan no ponen plata acá. A ver, mirá, te traje tres gráficos que la gente tiene que entender A porque ver si podemos irlos viendo en la pantalla. en la velocidad la gente se saltea la información. El primero dice así: el Banco Central de la República Argentina reveló el vencimiento de los swap con China de mitad de año. Es por 4.844 millones de dólares el vencimiento. Y 4.844. con la manera que maltrató a China, difícil que se lo renueven. Hay más vencimientos. Después hay otra noticia que saca un canal colega y dice: a través de un DNU, el Banco Central transfiere al Tesoro 3.200 millones de dólares para pago de deuda. ¿Esto no era lo que él quería prohibir por ley Claro. y convertir en delito? Exactamente. ¿El financiamiento del Tesoro? Exactamente. 3.200 millones ya Esto se me había autorizó. pasado. ¿Cuándo es? No, esto es de ahora, hace 48 horas. A ver, Pérez. Señor Lester. Y en realidad salió la noticia, lo hicieron hace algún tiempo atrás. A ver, lo que llama la atención es que hace unos días atrás nomás el gobierno decidió modificar, o el Banco Central decidió modificar el valor de las letras intransferibles. Y lo hizo bajo la excusa de decir, los gobiernos anteriores hacían esto. Lo llamativo es que también lo hizo el gobierno de Milei. Bien. Eso es lo O llamativo. sea, ¿Sabés cuánto suma esto, Rolando? ¿cuánto? 4.800 más 3.200. 1.000 millones. El gobierno dice que acumuló 11.000 millones de reservas en estos 5 meses, sin pagar absolutamente nada, emitiendo deuda y después tratando de esterilizarla con los pases. Después dice... Nada no, diferente de lo que se venía haciendo. peor porque esto es por día. Los pases son diarios. O sea, hay alguien que aprieta Enter en cada banco todos los días para renovarle el crédito. Hoy un día dicen, no apretes el botón y tenés que pagar. Después Clarín dice, el gobierno hizo compras por casi 15.000 millones y mejoró la hoja de balance del Banco Central, pero las reservas netas siguen siendo negativas en alrededor de 2.500 millones. Y hay otros 50.000 millones de potencial demanda por deuda comercial y otros ítems. Entonces, si vos sumás 8.000 millones que se le caen, ¿no? 3.200 que ya giraron, más lo que China se lleva. Estás en negativo. Y ellos dicen que tienen superávit. Tenemos un problema de desinformación de la clase media que le cree a esta bestia animal en materia económica que está haciendo un milagro económico y que viene el segundo semestre. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, sí, esa la vimos. Esa la vimos. Se ha anunciado el segundo semestre de Milei. Los brotes verdes venían. Claro, yo les digo qué es lo que va a pasar. Mirá, con tres artículos te destrocé las reservas del Banco Central. Claro, este está por separado Claro, de esto, este. aclarémosle a la gente que esto llevaría a una crisis macro, que es justamente lo que él Milei se dice- presume que es su fuerte. Correcto. El manejo de la macroeconomía y el sistema financiero. Exacto. El gobierno está en default. La Argentina está en default. Alberto Fernández debió declarar el default cuando asumió y no se animó y transitó 4 años de pesadilla que pavimentaron la vuelta de estos sectores que son criminales al gobierno. Si la Argentina no sincera el default, va a tratar de sostener la mentira con tu casa y tu auto, que es lo que van a confiscar y liquidar. La clase media hoy ya no está pudiendo pagar el ABL, las expensas del country y el departamento, la Y en obra cualquier social, momento la luz. la tarjeta de El crédito, gas. la luz, ARBA, porque No, en la provincia de Buenos Aires el tarifazo fue bestial Mantener también. un auto son 400 lucas por mes. En síntesis, la clase media se endeuda a un promedio de 1 millón de pesos por mes que no puede pagar. Cada uno que nos está mirando sabe que deja 1 millón de pesos tirado en un pozo que no paga, que genera intereses punitorios y que acarrea a lo largo de los meses impagos una confiscación de su patrimonio porque se lo van a ir a cobrar. Este señor cuando termine, y va a terminar mal todo esto, porque no va a haber ni éxito ¿Qué es macroeconómico. terminar mal? Cuando esto llega al punto de sinceramiento de la economía, que le pasó a De la Rúa el día que Cavallo tuvo que decir, no podés retirar más de 200 pesos por semana. Dólares. Hay El un día que llega. Hay un día en que el gobierno tiene que sincerar que todo lo que dice es mentira y que la cosa está explotada. Como nadie se anima en la Argentina a decir, la Argentina está en default, nunca empezamos a salir.
Hoy los medios tienen una agenda ficticia, están tratando el tema de la ley en el Congreso. Pareciera ser importante para la sociedad lo que está pasando en el Congreso. Cuando en realidad están gobernando con el DNU. O sea que lo importante no es lo que está pasando en el Congreso, porque esa ley es sensiblemente más benévola Que el DNU. que el DNU. Con lo cual el gobierno no quiere que salga la ley, quiere que se discuta la ley. Mientras aplican el DNU y mientras yo estoy hablando con vos, están liquidando el litio, la Patagonia, la pesca, el agua potable, el petróleo. Cuando esta bestia dijo, vamos a vivir del commodity del petróleo, del commodity agropecuario, del commodity energético, lo que dijo es, voy a fundir la Argentina, voy a desaparecer todo lo que genere valor agregado y nos vamos a quedar siendo una factoría exportadora de insumos primarios. Sí, de unos sectores que suman 400.000 puestos de trabajo y nada más. Y nada más. Y el resto que se arregle. No, el resto está condenado a padecer la confiscación y liquidación de su patrimonio. ¿Por qué pedís el juicio político de Milei tan temprano? Porque él firmó el de Macri. ¿Cómo que firmó el de Macri? Claro. Cuando ¿De yo su socio? Cuando yo impulsé el juicio político a Mauricio Macri, llevamos 380.000 firmas al Congreso con el doctor Barcesat, presentamos el juicio político en el salón del anexo del Congreso de la Nación. ¿En qué año fue? 2017, 2018. Cuando me acompañó a la marcha y pedía sacarse fotos con Moyano. Entonces, firmó el pedido de juicio político. ¿Milei firmó un pedido de juicio político? A Mauricio ¿Tenés la Macri. planilla? Sí, claro. Pero a ver, tengo mucho más que eso. Por eso censura al muchacho, por eso busca el instrumento de la desesperación. Cuando vos entrás en el uso despótico del O sea, poder, mirá lo que son las contradicciones de la época. Vos tenés una planilla donde Milei pide el juicio político de A Macri, Mauricio Macri, que hoy es su aliado político en una coalición de derecha. él decía que era, está grabado, me lo dice a mí en la 9 de julio, abajo del palco donde estaba Hugo Moyano, que querían volver a las épocas más rancias conservadoras de la Argentina, que era lo que era Mauricio Macri. Por eso firma el juicio político. Él hoy representa la aniquilación del patrimonio de los argentinos, tiene un modelo de expoliación, representan un gobierno colonial y de ocupación. Bueno, él lo dice cuando dice que quiere volver a la Argentina de la época de gloria, que es previa al gobierno radical de Irigoyen, no sé qué. La época que él menciona es la época de la vaca atada. La vaca atada era la que llevaban las clases de la oligarquía argentina en el barco para tener leche para los chicos en el viaje a Europa, que tardaba 40 días, y no querían que los chicos no tengan leche fresca. Y el resto eran todos jornaleros, trabajaban por día. El patrón decía... Que sería como vivir de changas hoy. Claro, quién comía y quién no comía. La búsqueda de la destrucción de los derechos laborales de los trabajadores en la Argentina es la búsqueda de volver al jornal y volver al preperonismo, volver al preirigoyenismo, volver antes de la revolución del parque. En este concepto yo lo que le digo a la gente es ni olvido ni perdón. El hambre que está sufriendo nuestro pueblo, el frío que están padeciendo los que están en las calles, que cualquiera los puede ver cuando camina, eso no se puede olvidar. El dolor ajeno es el dolor de uno, si uno es un bien parido de esta patria. Y hay una decisión... ¿No hay posibilidad que pegue la vuelta, o que sea un cambio de modelo económico que traiga A ver, otro laburo? Por ahí no el mismo, cerrarán fábricas, pero habrá más gente laburando en servicios. se murió un gran... En los 90 hubo un rebote de 10% de actividad económica en el menemismo. El gato muerto. Se murió un gran piloto argentino. Perdimos un tipo que era un ídolo popular, Flaco Traverso. Flaco Traverso, que si vos lo subías a un auto, te decía, solo sentándose, dónde hacía ruido, qué había que cambiarle, qué había que afinar. Un piloto sabe cuando se sube a qué auto se subió. La Argentina es un auto en default, está quebrada. Y los instrumentos dicen que no van a pegar ninguna vuelta y que solo están saqueando lo que queda. Porque te quedaste sin crédito, están emitiendo a destajo en contra de lo que dicen. ¿No es que no iba a emitir? Emitió 9.000 billones de pesos para comprar los 11.000 millones de dólares. Imprime 80 millones de dólares por día para pagar los pases. Entonces, la Argentina tiene una historia de trampa liberal. Te prometen la estabilización, pero nunca el desarrollo. Por eso siempre se cae. En la Argentina el primer modelo liberal fue el de Surruil con Alfonsín. Alfonsín promete en el balcón de la Plaza de Mayo que se iba a privatizar todo lo que hubiera que privatizar. SIC, Raúl Alfonsín. Sí, claro. Después el peronismo no se lo dejó en el Senado. No, claro. Acordate que fue el debate
Terraño que es una escribe el parte de libro. aerolínea, que Claro, está Terraño pues, defendiéndolo. Terraño escribe el libro Argentina siglo XXI y propone las privatizaciones, no lo logra sacar, después viene el menemato y el menemato lo saca con Cavallo. Pero el plan austral fue el primer 1 a 1. Que en Está bien, realidad, pero la inflación deteriora a cualquier gobierno. si no te pones a producir para la segunda etapa, siempre te va a faltar el ingreso de dólares genuino, que es el valor agregado que la Argentina ha destrozado gobierno tras gobierno. Alberto no entendió la magnitud de la ola de inflación que se le venía. Alberto no entiende absolutamente nada, no solo de inflación. Estamos hablando de alguien ausente en materia política, un inmoral en muchos ¿Qué sentidos. pensás de qué pasó con Alberto? Ahora. Alberto es el peor error de Cristina. Si Cristina se equivocó en algo de manera imposible de ser perdonada, es con Alberto Fernández. El resto hasta sería dialogable. Lo de Alberto Fernández es imperdonable. No tiene ningún... ¿Por qué lo hizo? Porque seguramente pensó que era peor quedarse afuera del poder 4 años que volver 4 años de cualquier manera. Y fue de cualquier manera y acá estamos. Ella fue la bolsa de cemento que subió el balde vacío. Lo que necesitamos es que la gente entienda que hay una salida. Y la salida es un cambio de modelo. Esto está agotado. Francia ha cambiado de república tantas veces necesitó para refundar el sistema político y que no se le prenda fuego y no tener otra revolución francesa. Cuando ven que el modelo se agota, se juntan y dicen vamos a renovar la república. Entonces van por la primera, por la segunda, por la tercera. Esta república está agotada y yo creo que en la Argentina la salida no es republicana sino confederal. Hay que volver a darle a las provincias todos los instrumentos de recaudación, de derechos de aduana, de asociación regional. Hay que devolverle a las provincias el poder para constituir una gran nación. Y acá es exactamente al revés. Es un modelo centralista, unitario de látigo y chequera. Con Cristina, con Alberto, con Milei, son iguales, operan igual. Pretenden domesticar a la política, a los gremios, a las asociaciones, a los clubes de fútbol a partir del centralismo despótico del presidente. Yo propongo que el presidente, y si me toca a mí, distribuya el poder a las provincias y le devuelva su originalidad, que es la Confederación Argentina, y dejar la República residual a un costado para pagar sus deudas y que no vuelva nunca más. Porque de esto no salimos. Vos no podés salir pretendiendo ir a ver a Elon Musk para regalarle el litio y decir que esas son inversiones. No podés pretender traer una base militar con presencia física militar en nuestro territorio y decir que eso es soberanía. A ver, tenemos un límite. Este muchacho, por ejemplo, ha dicho que hemos comprado aviones. Han dicho que la Argentina ha comprado aviones. Es una mentira, una farsa. Si el Estado argentino tuviera crédito, como todavía algunos pueden ir al supermercado con la tarjeta de crédito y pagar a 30 días, si vos comprás manteca a 30 días en el supermercado, te la llevás porque el supermercado considera pagado el producto con el crédito a 30 días. Si vos te vas a Dinamarca, a Holanda, a Suecia y compras 24 aviones y te dicen te voy entregando de a 6 a medida que se acrediten los pagos. No compraste nada. No compraste absolutamente Pero nada. espera, vamos a volver un poco a la calle. ¿Cómo no? Porque recién decías vos, la gente es la que está padeciendo esto. Sí, claro. Y en algún momento se va a notar. Escuchemos un poco qué dice la calle. El poder adquisitivo de los argentinos va cayendo en picada. La gráfica demostración es que, por ejemplo, desde diciembre a marzo, los sueldos registrados tuvieron un aumento, un incremento del 58%, pero en ese mismo periodo la inflación fue del 90%, es decir, que hay una pérdida de aproximadamente el 30% en lo que es el salario de los trabajadores. ¿Qué dice la gente? ¿Tuviste aumento de sueldo los últimos meses? Sí, ¿El aumento de sueldo fue más importante que la inflación? no, justito. ¿Sentís que tu poder adquisitivo va perdiendo igual un poco? Sí, el mes pasado era mejor que este mes. Como que mes a mes es peor. ¿Cómo afrontás un gasto inesperado? Cuando digo gasto inesperado es rotura, no sé, si tenés algo en el auto, algo en tu casa, ¿cómo lo afrontás? Cuotas, tarjeta o pido prestado. ¿Hijos tenés? Sí. ¿Cómo le explicás que a lo mejor cosas que podía hacer antes ahora no? No, están acostumbrados. Sí, le decís que no y no. ¿Tuviste aumento de sueldo en el último tiempo? No, ¿Cómo haces?
y la vamos piloteando como se puede. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste aumento de sueldo? No, hace 2 meses, pero igual no alcanza. O sea, ¿el aumento de sueldo fue menor al grado inflacionario que hubo? Totalmente. Sí. No te alcanza, por más que te pongan más o menos parejo, no llegas tampoco. No llegas a cubrir nada. ¿Cómo haces? A esta altura del mes ya pagué un par de cosas, pero yo me quedé sin plata y tengo que seguir pagando. ¿Ya te quedaste sin plata? Y sí, porque así como lo recibís, tenés que pagar la tarjeta, tenés que pagar un montón de cosas. Cuando surge un imprevisto, el plomero, el baño, lo que sea, ¿de dónde sacás? Sacás de otro lado, en lugar de pagar, por ejemplo, la luz, que sí, que se me rompió la otra vez de la canilla, tuve que sacar, no pagué la luz y bueno, arreglé la canilla porque es agua y lo tenés que arreglar. Claro, y eso es hacerle la luz y bueno, después se te juntan 2 boletas, bueno, pues pagás 2 boletas juntas. Y ni hablar si hay que comprar un electrodoméstico, No, eso ya está, olvídate. ¿Tuviste aumento de sueldo los últimos meses? Poquito, Poquito. sí. O sea, fue menos que la inflación entonces. Sí, ¿Sentí que perdiste poder adquisitivo? y sí. ¿Y cómo haces? Y nada, me ayuda mi papá. ¿Te ayuda tu mamá? Yo vivo con mi papá, me ayuda él. ¿Te ayuda? Sí, si no, no puedo. Si no, no podría. No puedo porque me pago la universidad y no puedo. ¿Tuviste aumento de sueldo en los últimos meses? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por el sueldo o por el aumento? Por el aumento. ¿No te aumentaron? ¿Cuándo fue la última vez que te aumentaron? 2 meses, 2 meses, 3. ¿Y ese aumento fue menor a la inflación? Sí, sí. Perdiste poder adquisitivo, por ende. Un montón. ¿Y cómo haces? Salgo de un trabajo, de este trabajo, que estoy en blanco, y voy a otro, que es trabajo de niñera los fines de semana. O sea, trabajo de lunes a lunes. Si aparece un gasto imprevisto, rotura de caño, cambiar la heladera, ¿cómo lo pagas? En cómodas y largas cuotas. Llega un momento del mes que decís, no tengo más. Y llega un momento del mes que te dan ganas de llorar. Porque cada vez es peor y el esfuerzo que uno hace no sirve. Sentí que el esfuerzo es en vano. ¿Vos hace mucho que trabajas? Sí, hace mucho. Desde los 15 años, nunca paré. Tuve épocas buenas, pero desde que asumió mi querido Macri, para atrás, ni siquiera con Alberto. ¿Tuvo aumento de sueldo en los últimos meses? No. No, nada. ¿Cuándo fue el último aumento que tuvo? Tuvimos una recategorización nomás, pero en noviembre. ¿Desde noviembre que no aumentan? No. Le puedo preguntar cómo hace, porque, digamos, la inflación fue galopante. Está complicado para todo. Pero más para los familiares. Tengo amigos jubilados que la están pasando mal, mi mamá la está pasando mal, mi hermana es enfermera, trabaja en el Hospital San José de Capilla del Señor y le tiene un sueldo básico de 120.000 pesos. ¿Cómo hace? No sé. Ahora, y si te pasa un imprevisto, como puede ser que puede pasar, una rotura de algo, ¿cómo haces? Bueno, me pasó, se me rompió el lavarropas. A ver, ¿y cómo hiciste? Y lo mandé a arreglar y me salió casi 300.000 pesos arreglarlo. Arreglarlo. Arreglarlo, porque uno nuevo vale arriba de 1 millón. Está bien, pero tuviste que poner 300 así. Sí. ¿Y cómo hiciste? ¿Sacaste de algún lado? No, tuve que sacar y ahora tengo que pilotearla hasta fin de mes, porque es algo que uno no tenía previsto. ¿Tuviste aumento de sueldo los últimos meses? No, ¿El último cuándo fue? el último fue en diciembre. No te aumentaron el sueldo, tu poder adquisitivo ha perdido valor en estos últimos tiempos. ¿Vos lo sentís de esa manera? Sí, totalmente. Aparte, viajar. ¿Y cómo haces? Y es tener 3 trabajos en el día. Salir de un lado, ir al otro y es así. Trabajar de lunes a sábado y descansar un poco los domingos, nada más. Si hay algún tipo de imprevisto, rotura de algo, un electrodoméstico que hay que cambiar, ¿cómo se hace? Imposible. Me quedo sin el electrodoméstico porque no tengo la facilidad de poder cambiarlo o de poder comprar uno nuevo. ¿Tenés hijos? Tengo 3 hijos, sí. Mi hija más grande ya igual ella vive sola, pero tengo el nene de 19 y el de 10. Y al de 10 sobre todo, cuando a lo mejor a algo le tenés que decir que no, ¿cómo haces? Y ¿Cómo es entienden? complicado, pero la verdad que en ese sentido siempre tuve la facilidad de explicarle, mira, hoy está complicado, no se puede. Con la verdad. Claro, tal cual, decirle la verdad, mira, no llego a fin de mes, necesito que por lo menos esta semana el sachet de yogur no va a estar. Vamos a pasar al té. Y así. Ves que cuando nosotros salimos con las cámaras, ya sean jubilados, desocupados o gente que labura, como en este caso, la gente no haya alguien que no se quiebre y se ponga a llorar. Y esto es solamente el primer círculo, porque en algún momento va a empezar el círculo del desempleo. Ese llanto tiene que tener justicia.
Ese llanto no puede quedar impune. ¿Y se puede hacer política en este país por fuera de un partido, como estás intentando hacer vos? Sí, claro. Se puede y se debe. Porque el sistema ha corrompido la institución de los partidos. Los partidos son eso, una parte. Se llaman partidos porque se representan una parte. Y acá hay que solucionar el todo de los argentinos. Debemos reconstruir el sentimiento nacional, porque nos roban el tiempo, Rolo. La gente antes tenía tiempo de ir a un club y participar, llevar a su hijo a hacer algún deporte. Hoy los clubes de barrio están cerrando porque no pueden pagar la cuota. Tratan de solidariamente, con la ética de la solidaridad y la función social del dinero, tratan de mantener el conjunto solidario a nivel social. Pero eso se va agotando. Cuando la chica te dice, lo que se me rompe no lo repongo, primero que va contra las reglas del capitalismo occidental que pretenden enarbolar. Y segundo, te está hablando de la confiscación de aquel que no tiene otro patrimonio. Del bienestar. Que es el bienestar, lo que habías conquistado. Ellos consideran, obviamente, a la gente como enemiga, ¿no? La gente es un problema. El ajuste que llevan adelante es un ajuste sobre la vida humana. Cada dólar que pagan de deuda, con esas transferencias que ocultan, significa un argentino de carne y hueso sufriendo. Porque el desafío es generar riqueza. Y eso significa más contexto productivo. Y lo que queda claro con el discurso oficial del psiquiátrico es que van a destruir el aparato productivo hasta la última pyme que existe en Argentina. Pero hay todavía un 40% de gente que tiene esperanza en esto. La esperanza tiene que ver con una cuestión de fe. La política no es una cuestión de fe. Para eso está la religión. Los que tienen fe son cuestiones religiosas que van más allá de la realidad. Vos creés en lo que no ves. ¿Y se puede hacer política como haces vos desde un canal de YouTube? Sí, se puede. No es un canal de YouTube, es un canal sustentable. Transmitimos por todas las redes sociales, pero tenemos nuestro canal, nuestra propia señal de transmisión que difiere de un canal de cable o de aire en la salida final. Los equipos que no está sometido al ENACOM, por ejemplo. Y que no está sometido a la censura que ejerce un gobierno neototalitario. El neototalitarismo está en el mundo entero, ¿no? No es acá. Es una moda, esta idea de que los gobiernos pueden apretar a las sociedades en todos los órdenes, a empresarios, a sindicalistas. La realidad es que tenemos que ser superadores de eso. Los que somos nacionalistas y peronistas tenemos que explicarle a la gente que este gobierno decía que el salario era inflacionario, pinchó el salario y sigue teniendo inflación, con lo cual es una mentira. Este gobierno decía que iba a salir del cepo. Yo desafío a Javi, che, Javi, ¿estás ahí? Levantá el cepo mañana porque este es el techo del dólar que ustedes dijeron que había llegado a su máximo exponencial. Bueno, si este es el dólar, sacá el cepo mañana y probemos que es el número. Ustedes dicen que son liberales. Liberen el mercado y prueben que este es el dólar. Que ustedes han llegado... ¿Qué pasaría si levantan el cepo? Explote bola por el aire. Lo tenés a 8.000 pesos mañana porque todos se van al dólar. Es toda una farsa contenida por un montón de publicidad y por presión y coacción. Y redes sociales, ¿no? Y los trolls. Perdón una cosa con el tema del dólar. El viernes pasó, el jueves, que se licitó el Bopreal 3, que es para las empresas multinacionales que querían girar guita, como me dijo hoy, dinero al exterior, y convalidaron. El dólar oficial está en 900 pesos. El dólar contado con liquidación está en 1.100. ¿Cuánto pagaron las empresas multinacionales que están en la Argentina por un bono que le va a permitir sacar los dólares? 1.340 pesos. Es bastante más que lo que valen los otros dólares. Es como el dólar tarjeta. Pero, perdón, aclaremos que ese título es un desquicio más de este gobierno que emite un título en dólares al 5% anual. O sea que va a tener que devolver capital más intereses del título, que es como imprimir dólares. Es una farsa, de todo es como imprimir dólares. Dicen, como no tengo los dólares, te imprimo un papel que dice que te voy a dar dólares dentro de un tiempo... Que no tengo ahora. Que no tengo al 5% anual, que no lo paga nadie. O sea, están pateando todo para adelante. Estamos en default. Y lo que están haciendo es achicar agua con un vaso. Y cuando explote, puede pasar algo muy grave. Están jugando con la esperanza. Ese 40% que voy a decir que todavía le creen. Apela a la fe y a la esperanza, que son cuestiones religiosas, porque no quiere aceptar lo que te estoy contando, que hemos llegado al final de un ciclo, que estamos en default, que vamos a defaultear técnicamente en cualquier momento cuando esto explote, y que ese día llega como llegó en el 2001, el día en que te dijeron del cajero no puedes sacar más de 200 pesos y me quedé con tus depósitos.
Hay otra cosa que yo no sé si la gente sabe, pero no fue Stalin el que se quedó con las cajas de seguridad, ¿eh? Fue Roosevelt. No fue Stalin el que fue a abrir cajas de seguridad, fue Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, no el de la Unión Soviética. Entonces tengan cuidado con estos delirantes del capitalismo occidental que te cuentan el versito de la libertad, pero la libertad es el nombre que usó la Revolución Libertadora para bombardear la Plaza de Mayo. Entonces, asocien bien cuando escuchan la palabra libertad en boca de quién está, porque lo usó Isaac Rojas la palabra libertad. Entonces, estamos metidos en una situación de tensión. Santiago Acuña se la banca. Vienen por mí, voy por ellos. Y desafío al pueblo argentino a que se subleve a este gobierno, porque su legitimidad de origen no es para descuartizar la patria y vender sus órganos. Es para administrar transitoriamente durante 4 años el gobierno del Estado. Gobernar por DNU es antidemocrático. Imagínense qué hubiera pasado si Cristina hubiera querido gobernar con un DNU de estas características. ¿Qué le hubieran dicho? Que no le hubieran dicho. Bueno, por eso no es un gobierno débil, tiene el respaldo de todos los grupos económicos más concentrados. Sí, en realidad tiene el circuito cerrado del sueño oligárquico de la República, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema se deja correr los días interminables del DNU, dejándole la pelota al Congreso, diciendo mientras el Congreso discuta y hasta que no resuelvan. La Cámara de Diputados votó media sanción de esta ley. Inmediatamente deberían haber derogado el DNU con la media sanción de diputados que viene del Senado para terminar con el DNU. Si la Cámara de Diputados ya cumplió, sacó media sanción de la ley, debían aprobar la derogación del DNU. ¿Pasó? No. Ni va a pasar. Santiago, ¿dónde te puede ver la gente? En Canal 22, 1+1, 3, 2024 en YouTube, Facebook de Canal 22 y siempre todos los días nos comunicamos Vos querés ser político. A ver, vos insistís sabés, en ser político. Vos sabés que nada me apasiona más que el periodismo, pero hay momentos en que uno no debe hacer lo que le gusta, sino lo que debe. Y yo tengo una obligación con la sociedad en términos de saber quién es este personaje y hasta dónde puede llegar esto. Y si yo renuncio a advertirles y a tratar de corregirlo, soy cómplice y no lo pienso ser. Con lo cual, obviamente, Javier Milei, voy por vos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Te espero.